Hello, everyone. We are back here live. It's Friday. Hello, Teacher Chris. How are you? Hello. I'm very well, thank you. Yes, very excited for the weekend. How are you? Good, good. Excited to have another class here with you, a special class. It looks like we are live here on Instagram as well. Hello, friends on Instagram. Welcome to our class today. It looks like we've got some people connecting. All right, Charlie Pineapple's here. Margarita, welcome back. Lenita's here with us as always. Nice to see you, Lenita. All right, and we have a special guest tuning in here on Instagram. Let me see if this will work for us. Let me see, fingers crossed. There we go. Hello, Yes. hello. All right, let me see. Chris, hello. Can you hear me? I can hear you fine. Yes, can you hear me? Yes, I can. All right, for our friends on Facebook, YouTube, Instagram, ¿qué tal sonido? ¿Ustedes nos pueden escuchar? Cuéntenos aquí en los comentarios. Bienvenidos a la clase. Mauricio, hello. Cristina, happy Friday. Mateo, welcome to our class. Bienvenidos a la clase. Cuéntanos para que nosotros pues, sepamos y podamos como respirar. ¿Está bien el sonido? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Sí? ¿Está bien? No está bien? All right, Anita, yes. Genial. Say, Elizabeth, hello, todo perfecto. Margarita, súper perfecto. Bueno, estamos aquí para una clase especial para ustedes, con Teacher Chris, conmigo, porque nosotros tenemos, pues queremos hablar de algo súper importante y eso es como, ¿por qué es importante aprender la gramática? Yo creo que a veces las personas piensa que, bueno, la gramática es como, ay, no es muy aburrido, o por qué tengo que aprender, o a veces la gente dice que no es necesaria aprender gramática. Entonces, bueno, Teacher Chris y yo, pues queremos compartir nuestras opiniones y hablar un poco más de cómo es el tema de gramática específicamente con Open English. Entonces, bienvenidos a todos. Chris, how's your week? Are you ready for the weekend? Yes, it's been very, very good. Thanks. I'm going up to Birmingham this weekend to see a friend in Birmingham. If anyone is a fan of Peaky Blinders, the Netflix series, this was obviously in Birmingham, so I will be there where Peaky Blinders was filmed. So that's exciting. But yeah, how about yourself? Good week. Looking forward to the weekend. Looking forward to the weekend. Yes, yes. It was a short week, but happy to be here now with you here and have this conversation. Y bueno, yo quería recordar a las personas que están conectando a este en vivo, si ustedes quieren clases con profesores nativos como nosotros, clases que están disponibles 24/7, clases ilimitadas, 100% online y necesitan más información sobre las promociones que tenemos en este momento. En la TAM tenemos una oferta especial, pero si necesito como más información puntual de cuánto cuesta en Argentina, cuánto cuesta en Colombia, cuánto cuesta en México, solo tienes que enviar la palabra profe, profe en los comentarios para más información. Voy a conectar mi computador un momento. So, ya estoy viendo como comentarios ya de nuestra comunidad diciendo que sí, la gramática es importante. Sí, me cuesta un poco, que entiendo completamente. Me cuesta la gramática en español a mí también. Así que ya. Sí, sí. Yo creo que muchas personas me preguntan cuál es más difícil, el español o el inglés. Y yo digo por temas de gramática, el español es más difícil. Pues mi opinión, pero Teacher Chris, ¿qué opinas? Sí, no, sí, sin duda, hay más conjugaciones para empezar. Y como eso es un como buen momento de empezar como nuestros puntos de la gramática porque es importante. Que yo creo que la gente, lots of students don't understand what grammar is. It's not just the very difficult stuff. It's also verb conjugations. Like I was, I am, you are. That's grammar, and it's fundamental in English to be able to use the correct verb conjugation. So yeah, como las conjugaciones, eso es gramática. So I mean, yeah, obviously in Spanish there are a lot more, so the grammar is harder. But yeah, I mean, I don't know if you have any like kind of opinions on just verb conjugations. This is grammar.
Yes, I think a lot of people are commenting here. It's kind of fundamental around the world to learn the grammar of a new language. It's kind of the foundation of what the language is, how you can communicate. I think it's more important than what you realize, and it is a process to learn. Sí es un proceso para aprender gramática. No, no hay dudas en este aspecto. Y no es como la parte más glamorosa del idioma, pero sí es importante. Sí, yo creo que, Chris, no sé si, ¿qué opinas de como la importancia de la gramática en términos de como para comunicarse en una manera eficiente? I don't know what your thoughts are, like, uh, how important is it to learn grammar to communicate? It sounds kind of obvious, but what are your thoughts? Well, let me start by asking you a question. So, when Okay. you speaking Spanish, do you translate from English to Spanish, or are you kind of at the moment where you can think and speak in Spanish? How would you I like? Are think you? I think I've gotten to the point. I remember when I first started, I had to think about, okay, Spanish. Yo he hecho, I have done. Ella había hecho, she had done. She had done. Ella había hecho. Yeah. Sí, yo tenía que hacer como una traducción, like, como un listado mental cuando yo estaba empezando con el español. Pero yo creo que algo súper importante fue que yo estaba, una parte muy grande de la gramática es que yo estaba hablando y usando la gramática en este momento. Yo estaba aprendiendo de este momento de expresarme. No tanto de como, bueno, he is, she is, sino como el aprendizaje que yo ya había tenido, yo estaba usando en una conversación. Yo creo que eso es muy importante y eso es muy importante en Open English, que nosotros en la metodología creemos que sí es importante como expresarte y tener ese momento de sí hablar, porque uno sí aprende usando expresiones, practicando y todo, tener como este ambiente o interno del inglés. Entonces, Chris, ¿qué opinas? What do you think? Pues sí, yo como, claro, yo sigo con errores en mi gramática en español, pero yo estoy en el punto ahora que puedo pensar y hablar en español. No siempre, hay momentos que hay que traducir una palabra o algo así, pero y sí, eso es porque he aprendido la gramática. Eso es lo que quiero decir, que es, puedes hablar independientemente, como original. Yo puedo hablar de mis pensamientos en español porque conozco la gramática, así que yo sé cómo estructurar las frases. I know the sentence structure, so I'm able to speak independently and with original thoughts. Sin la gramática, estás como repitiendo frases, pero si no sabes la estructura y la gramática, no puedes expandir. It's just repitiendo phrases. If you're just repeating phrases, yes, you speak English maybe, but you're not speaking original, independent English. You're just repeating things you've heard. You're not learning the language, in my opinion. So, yeah, it was very interesting to ask you about the Spanish and English because I think it's the grammar. Grammar helps us speak fluently, really. Mm-hmm. Yeah, I think there's a difference between it's learning language is a whole process. You're learning vocabulary, grammar, common expressions, pronunciation, and it all lends to you eventually being able to communicate. It's not saying that you only need to learn grammar to learn English. You also need to practice. You also need to learn these other things, and it's a complex experience and process. Um, Christina says all languages have their difficulties. That's for sure. English can feel impossible, but I've never had to learn Mandarin, for example. That could feel impossible to me. So it's definitely not impossible, but I think you're absolutely right, Christina. All languages do have their difficulties. Caro on Facebook says, I think sometimes my biggest mistake is having too few vocabulary in English across different topics
And you hate phrasal verbs. Yeah. Yes. Cara, I will say phrasal verbs are kind of part of that grammar area and they're nuts. I love them. I love them. I love teaching them anyway. I really enjoy teaching them every Monday. I think they're so interesting. They really are. But yeah, that's the very high end of the grammar. I mean, even then, it's grammar and vocabulary mixed together, which is just another example of why it's so important because it's grammar mixed with vocabulary. You need both of them. And as you mentioned a minute ago, Maritza, you also need listening, pronunciation. It's everything. Yeah. Absolutely. And I think that the good thing about Open English is that the platform itself, you can learn grammar. In the lesson sections, it does explain what a noun is, what a verb is. We have a grammar guide that teaches the rules, and that's available if you want to learn that way. Yo creo que muchas veces enseñando inglés, yo puedo enseñar de una forma muy didáctica y decir que, bueno, tenemos que practicar, pero muchas personas quieren saber, pero ¿por qué es así? ¿Cuál es la regla? Yo quiero saber para que yo pueda seguir como estudiando o entender la estructura. Entonces, lo bueno de Open English es que tenemos, sí, una guía de gramática, tenemos como unas explicaciones qué son estos elementos de gramática, pero también tenemos clases en vivo que yo creo que otros competidores no tienen. Y eso es como el momento que tú puedes tener un momento para expresarte en un momento orgánico, en una conversación, que sí, eso es como el momento de aprendizaje. Chris, I think for you, your experience learning Spanish, do you feel like you learned Spanish just from learning grammar or just from conversation or a mix? It was definitely everything. I think what was very interesting is that when you mention the word grammar, people immediately have that image in their head of just a library, a book, falling asleep. Like grammar doesn't have to be like that. I mean, como has mencionado, alguna gente le gusta aprender así y por eso sí hay la guía gramática en la plataforma. But there are other ways to learn grammar. For example, in my live classes and in your live classes, I like to teach one class at least a week with grammar, but as you mentioned, in a conversational way. It's still learning grammar, but it's the opportunity to speak and like interact with the class whilst learning some grammar in a hopefully fun way. So yeah, I don't know, maybe the community, the students can tell me if it's fun or not, but yeah, that's the idea. Yes, and I think, Caro, that's a great point. I have to practice. Yo creo que eso es fundamental. Que uno sí puede enfocarte mucho en gramática y solo aprende gramática pensando que sí es como tan importante, pero si uno no está practicando, si uno no está expuesta a como expresiones y interacciones naturales, bueno, tu aprendizaje va a llegar, va a parar en un momento. Entonces, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Voy a darle sus comentarios. Saludos desde Dubai. Andrea Carillo from Dubai, or in Dubai, from Colombia. Nice to see you here. Si estás conectando, estamos hablando de la importancia de gramática. Y como gramática parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios, Facebook, YouTube, Instagram, ¿qué opinan ustedes de lo que estamos diciendo aquí en la clase? Let us know here in the comments. What do you guys think about learning grammar? Necessary? Not so necessary? Difficult? Or ¿qué opinan ustedes? Carlita, hello, nice to see you. Y yo creo que otro punto muy importante es que yo he escuchado las personas que dicen, pero es que cuando yo era niño nadie me enseñó gramática. O sea, cuando yo era bebé nadie me estaba enseñando reglas de gramática. Y yo creo que eso, voy a usar una expresión en inglés, going to use an English expression here, that's comparing apples with oranges.
when you're a child, it's a very different process. Learning a new skill. I don't think you can necessarily compare. Okay, when I was a kid, no one taught me grammar rules, and I learned Spanish, for example. I think when you're a child, you're absorbing. It's a different brain structure. I'm not a neuroscientist, and there's a whole scientific explanation, but it is true that your brain is different when you're a child. You don't have a job to kind of distract you. Your whole life is about learning. When you're an adult, that changes. Cuando tú eres un niño, tu vida es aprender, es absorber como todo lo que estás viviendo. Cuando tú eres un adulto, tienes como otras responsabilidades, falta de tiempo. Yo creo que un factor muy grande es que cuando tú eres adulto aprendiendo un idioma, bueno, no tiene nada que ver con gramática, pero tienes pena de hablar que no tenías cuando tú eres un niño, entonces eso es un factor muy importante. Entonces yo creo que a veces las personas se confunden que por poder aprender como un niño significa que va a ser el mismo proceso cuando uno es adulto. Chris, what do you think? Any thoughts? Yeah, I mean, there's a very common expression as well, which is a child's brain is like a sponge, like una esponja, because it does just absorb more information a lot easier. So yeah, it is, as you mentioned, it's comparing two completely different things. I think also even then there is a little bit of grammar. Like, it's, if my nephew says, yesterday I eat pizza, I would say, oh no, it's ate pizza because it was yesterday. That's learning grammar. Again, it's not doing an exercise in a book, but it is learning grammar, because then he knows that's an irregular verb. So when it's in the past, I mean, maybe I don't use this terminology with my 3-year-old nephew, but yes, I say, it's yesterday, so it's ate. That's grammar. So yeah, I think even as a child, there is grammar. It's just maybe not textbook grammar. Exactly. Dulce está preguntando qué días y qué horas dan las clases por aquí. Dulce, Anilu 510, 510. Estamos aquí todos los días a las 11 de la mañana con nuestras clases aquí. Yo creo que eso es como algo importante también, es que las clases aquí, nosotros nos gusta como compartir unos conocimientos, unas lecciones de gramática, pero también consejos, tips, vocabulario, para que ustedes puedan tener... Phrasal verbs, sí. Phrasal verbs, your favorite, everyone's favorite. Y yo creo que también aquí en social media es una oportunidad para aprender. Pero también como un plug time for Open English. Si quieren como un aprendizaje un poco más completo que 30 minutos de nosotros enseñando en las redes, Open English tiene como clases en vivo donde puedes practicar e interactuar. Hay como muchos ejercicios donde uno puede tener una experiencia, un proceso más completo. Entonces eso es importante. Entonces, si necesitas más información o estás pensando, bueno, necesito un B1, yo creo que yo vi un comentario diciendo que necesito un B1 ahora, ya mismo, puedes enviar la palabra profe aquí en los comentarios para más información. All right, Chris, have you seen any more questions here? It looks like people are saying... he visto un par de comentarios diciendo que no me han entendido, así que lo siento mucho. Sí, ya me emocioné, creo, y con mi acento británico yo empecé a hablar muy rápido, así que lo siento. Sí, creo un resumen rápido. Lo que sabe, mi sobrino tiene 3 años y poco a poco aprende gramática. Si él dice, yesterday I eat, yo le enseño, yesterday I ate. Y eso es la gramática. Lo siento, a veces me emociono y hablo muy rápido con mi acento británico. All right. Lupin ABB says, importantísima la gramática. Okay, any other questions here or thoughts? Lizzie says, sí da pena, y en mi caso ya se me olvidó mucho el vocabulario y la forma de hacer las oraciones. Yo creo que eso es como muy importante tener en cuenta, es primero superar como esta pena de hablar. Porque si uno puede estudiar toda la gramática del mundo, pero si uno no está hablando,
yo, pues, por ser muy sincera, perdido. Vas a perder ese aprendizaje si no estás practicando. Entonces, Lizzie, mi recomendación es, primero, es normal tener miedo de hablar en otro idioma. Yo creo que me ha pasado a mí y a Chris. I think I'm still scared to speak in Spanish sometimes. Sometimes, like, my brain doesn't work and, well, I don't know. It's super normal, super normal. But I think you will find the more you push yourself, the more you surround yourself with English, surround yourself with other English learners, you'll feel that it does get easier. A lot of people ask Chris and myself, where did you guys learn Spanish? And I think we both started off like you guys. Yo creo que los dos, Teacher Chris y yo, con el español hemos compartido esa misma experiencia de pena, de miedo y todo. Entonces yo creo que eso es completamente normal, pero es como parte del proceso. Hay una pregunta aquí, tal vez me puedes ayudar porque estás en esa parte del mundo, yo aquí en Inglaterra, España. ¿A qué hora en Argentina son las clases? ¿Son las 11 hora Colombia? ¿Me ayudas? Yes, let me see. I think Argentina. Entonces sería a la 1 hora de hora Argentina. A la 1. Okay, Christina says, please do more live sessions, both of you together. Christina, noted. All right. Let me see. Let me see. Jenny Benítez. Hola de Tennessee, yo hablo como los indios, pero me entiende. Yo creo que eso es muy importante también. Como estaba diciendo Teacher Chris, que los dos cometimos errores en español, pero al final ustedes, pues corríjanme si no estoy, si no estoy bien diciendo eso, pero yo creo que podemos hablar tal vez con errores, pero ustedes al final sí nos entienden. Eso es importante tener en cuenta, que nadie está esperando que tú tenías el inglés perfecto, mejor dicho, un C2, que estás hablando perfectamente en inglés. Pero muchas veces la gente sí entiende, pues sí reconoce los errores que uno comete porque eso es normal. Pero yo creo que eso es importante tener en cuenta también, que la gente sí probablemente va a entender la idea general. Let me see. Okay, good. So on Facebook, yes, a la 1 p.m. Argentina tenemos estas clases. ¿Qué hora? ¿Qué hora en EU? Me imagino es Europa, in Europe. So it would be 5 o'clock in Europe, 4 o'clock English time, a las 4 Inglaterra, a las 5 España, Francia, Italia, Alemania, Europa. Okay. Solo tengo conocimiento de lo que enseñan en el secundario. ¿Qué test debo hacer para saber mi nivel? Brocio Figueroa. Buena pregunta. Bueno, en Open English, si no sabes tu nivel de inglés, si estás pensando, bueno, yo aprendí algunas cosas en el colegio, en secundaria, pero no estoy segura, puedes enviar la palabra test, T-E-S-T, en los comentarios y ustedes pueden tomar una prueba gratis para medir tu nivel de inglés. Entonces, envía la palabra test en los comentarios para tomar nuestra prueba gratis. Ok. Hay muchas preguntas de como países diferentes y la hora, así que eso es un examen de geografía para nosotros y time zones, no sé, ya. I need to have a list of time zones here. Lu Flores, lo más estresante es cuando te dicen no te entiendo. Esa es mi frustración. Lu Flores, yo comparto esa frustración. Voy a contarles como cuando todavía me pasa, que yo estoy como, literal es como de esos TikToks, que yo estoy hablando y yo creo que yo sueno bien en español. Y después yo escucho y digo, uy, suena horrible. Y la gente después dice, no entiendo. O dice que no, estás hablando y no tiene sentido lo que estás diciendo. Yo creo que eso es muy normal también y eso pasa mucho. Yo creo que en mi caso, yo busco la forma, bueno, si no me entiende como hablando, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo, mi lenguaje corporal para que, bueno, no me entiendes como solo hablando, pero es allá, manejando el carro, que para, es usar como diferentes lenguajes, por decir, o escribir, o tener como unos backups, unos refuerzos para ayudarte cuando
cuando una persona no te entiende. Eso es muy importante como tener ese como plan B para esos como momentos. Pero es súper importante no tomar a pecho cuando una persona te dice, no te entiendo, porque hay muchas veces que, Chris, tell me if this has happened to you. Pero dependiendo del acento de la persona, puede ser como algo muy inocente, que esa persona simplemente no está acostumbrada a escuchar un inglés diferente. No es decir que no sabes inglés, es decir que tu inglés es un poco diferente de lo acostumbrado de esa persona y puede ser como una falta de conocimiento de comunicación. Chris, what do you think? Yeah, no, I completely agree. I think it's the same in Spanish as well. Speaking with Spanish speakers from Spain is very different to speaking to Spanish speakers from Mexico or Colombia. I think in English it is very similar. Pero sin embargo, diría que es muy buena idea, muy buen consejo aprender con los acentos, los dialectos diferentes. No quiero usar la palabra dialecto porque la verdad, no hay mucha diferencia entre nuestro inglés, solo acento y como 50 palabras. Like really, there's no difference. It's just, as you mentioned, understanding the English. So I think learning with different teachers from different English speaking countries is a really good way to train your ear. Definitely. I think that's the good thing about Open English is that you can hear different people speaking, different ways of speaking. Everyone on the Open English platform speaks English. They're native English speakers. But of course, I'm a native English speaker. Chris is a native English speaker. And you may be able to hear that we speak quite differently based on what you said, our accent. And it's really good to push yourself to interact with those people. It can be scary. It can be really nerve wracking when you don't understand, when you're kind of, what? But it's all part of the process. You have to start somewhere. You have to start somewhere. Okay. Let me see here. Any other thoughts here? Cuéntanos aquí en los comentarios qué piensa de esta clase, esas conversaciones, qué opinan. ¿Les gusta o cuéntanos? Let us know here in the comments. Do you like these conversations? Would you like more classes with this kind of conversation or tips? Let us know here in the comments. Let us know. All right, 93 ya, Courageous, Lisboa, llegué tarde. No te preocupes, después de la clase vamos a subir esta clase a YouTube, Facebook e Instagram. Entonces, esas clases son grabadas para que ustedes pueden verlo después. Okay, let me see here. All right, looks like we're getting thumbs up. This class is great, I think. Yes, yo creo que es bueno tener como conversaciones reales con profesores que sí han pasado por las mismas cosas o las mismas situaciones que ustedes. Nosotros nos presentamos como los expertos de inglés, pues sí, pero también somos estudiantes como ustedes. Okay. ¿De qué manera puedo usar Open English cuando me escriben para practicar la parte conversacional? Sí, Manuel Muro. Buena pregunta. So, Teacher Chris, where can C. Manuel practice conversational skills? Maybe in a live class? Yeah, maybe in a live class on a fantastic platform. No, claro, sí, tenemos que mencionar que sí, clases ilimitadas con profesores nativos y clases grupales y privados también. Y como lo bueno de eso es que, claro, hay clase grupal que puedes practicar conversar con gente de tu nivel y un profesor, o si quieres como enfocarte mucho en tú como teniendo una conversación, una clase privada con un profesor nativo para que te puede corregir la pronunciación y todo in manera de conversar. So I think, yeah, the best way to practice is obviously with English teachers, obviously native speakers, but I think also teachers, because teachers, tenemos esa personalidad que queremos ayudar. Así que es, ay, perdón, pero se dice así. Como tal vez una persona que habla, pero no es profe, no diría eso. I don't know about your opinion on that, but yeah. Yeah, I think it's important to get that feedback. Obviously, you want to feel confident and that people are understanding you, but it's also important to be able to learn at the same time. Learn from your mistakes,
Learn from what you're doing well. Really, really important. And I think, again, that's why I think teachers are really good at that as well, because teachers won't interrupt you with your mistakes. Teachers make a note of it, and then when you finished speaking, they'll help you. Like maybe someone else would just, Yeah, like, all right. solo quiero hablar, pero me estás interrumpiendo, like, como, you know, pero con un profesor, es okay, lo voy a notar, y después, okay, hay algunos consejos para pronunciación. So yeah, it's really the best way to learn. Definitely. Andrea Carrillo, yo no hablo mucho, pero sí entiendo bastante. Andrea, eso es súper importante. Yo creo que ese tema de hablar normalmente es como el último que uno desarrolla durante el aprendizaje de un idioma. Entonces, si estás escuchando, consumiendo como mucho inglés, eso es el primer paso. Eso es un paso muy importante. Entonces, te felicito que tú entiendes muchas cosas en inglés. Okay, let me see. Lots of good feedback here. Yo estudio inglés en la plataforma de Open English. Hay muchas herramientas. Lo importante es comprometerse a estudiar. Tatiro, SSAS, eso es clave. Esa es la clave. Yeah. Nosotros podemos darles todas las herramientas en el mundo, pero si no vas a usarlas, no vas a aprender. So the same really with anything, really, isn't it? Yeah. Anything, not just English, anything. You have to use it and practice to get better. Mm-hmm. All right. Rocío, algunos tips para mejorar la pronunciación. Rocío, lo bueno es que en la plataforma también tenemos una herramienta de pronunciación donde puedes hablar y la plataforma te puede escuchar y hacer como unas correcciones a la pronunciación. También yo creo que una parte fundamental de pronunciación es la parte de listening, es escuchar. So really big part of pronunciation is, of course, practicing and speaking, but it's also listening. Also listening is really important. So listen to podcasts, listen to YouTube videos. Usually on podcasts, you can slow down the speed of which someone is speaking. So that's a good way to start really listening in English. Just to add one more for any gamers who might be watching, change your PlayStation or your Xbox into English. Like if you like playing FIFA, listen to the commentary in English, and then you're learning English, but also football specific, or soccer, Maritza, soccer specific vocabulary as well. So yeah, if you're a gamer, definitely play your games, Call of Duty, FIFA, whatever, in English, just to help you as you're enjoying yourself. Yes, I think that's super important. Lots of people are sending suggestions here on Instagram, but learning English doesn't have to be boring. It doesn't have to just be studying rules. You can be consuming English and learning at the same time. So something that's interesting to you, I really like cooking. So I could watch cooking shows in English and I'm still learning. It seems like it's fun and maybe I'm not sitting down and writing rules, but I'm still listening and absorbing this information. And that's really important in English. Yo aprendí la pronunciación y palabra de prórroga, which is really difficult, but playing FIFA, I was like, prórroga, extra time. Okay, yeah, it really helped me, yeah. Thanks, FIFA. All right, excellent. Well, that kind of concludes our class today. We hope you liked it. It looks like you guys did. Muchas gracias a todos por conectar. Hay como mucho feedback que yo no hablo inglés, pero quisiera aprender, entonces recuerden que Open English no es solamente gramática. Open English tiene herramientas de pronunciación, clases en vivo que no todas las plataformas tienen, 24/7. Open English tiene expresiones comunes que son súper importantes también. Open English tiene como varias partes como parte de la plataforma que está diseñado para diferentes learners, para diferentes estilos de aprendizaje. No es solamente para una persona, está diseñado para acomodar a las necesidades de varias personas. Eso es muy importante. Entonces, para más información, cuánto vale en Colombia, cuánto vale en Chile, cuánto vale en México, cuáles son los horarios, cómo puedo inscribirme, envía la palabra profe ahora en los comentarios para más información. Send the word profe here in the comments for more information.
And Teacher Chris, thanks for tuning in to this class with me. I know this topic is interesting to talk about, and it was great to hear from you. And do you have any parting words for our friends today? No, thank you very much. Yeah, everyone for joining. I think if I could sum up today's class in one word, is English grammar important? I would say yes. Obviously, yeah. Obviously, as we mentioned, with speaking and expressions and listening and pronunciation, like, yes, it's all important. So, yeah, todo es importante, incluyendo la gramática. Así que espero que todos hayan gustado y como aprendido algo tal vez también. Super, listo. Richard, noted. Practice the use of expressions like it's raining cats and dogs. So idioms, we will keep that in mind. Caro said uses for may, might, could, and should. Another great topic. So, no se olviden que tenemos las clases a las 11 de la mañana, hora Colombia, a la 1 hora Argentina. Bueno, hasta ahí yo sé cómo las horas del mundo, pero siempre estamos aquí. Esas clases son grabadas, que pueden verlas después en las páginas, en social media. Nosotros enviamos una agenda de las horas y los temas de las clases para que ustedes puedan conectar cuando puedan. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Teacher Chris will not be there on Monday, pero nos vemos. Vamos a tener clase conmigo el lunes a las 11 de la mañana. Entonces, espero que todos tengan un buen fin de semana. Teacher Chris, have a wonderful long weekend. Yeah, el lunes voy a estar con los Peaky Blinders, so... Oh, yes, your special trip. So we can't wait to see you guys here again, and thank you to everyone for participating. Take care, everyone.